Hoy vamos a ver de torca y aceleración angular de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 3. Tensión en un cable que se desenrolla verticalmente. Un cilindro metálico macizo de 60 kilogramos de masa y 20 centímetros de diámetro tiene enrollado un cable con masa despreciable y unido al cable se encuentra un contrapeso de 2 kilogramos. Si el cilindro está en reposo cuando se suelta el contrapeso y no hay fricción entre el eje y el cilindro cuando éste gira, calcular ¿cuál es la tensión del cable? Bien, tenemos este contrapeso, que es una pieza metálica de madera de 2 kilogramos, unido por este cable a este cilindro donde el cable está enrollado. Cuando soltemos el contrapeso va a empezar a caer, pero va a tirar de este cable haciendo que el cilindro gire. Como el cilindro tiene masa, pesa 60 kilogramos, va a ser difícil hacerlo girar. Entonces, analicemos todos los casos posibles. Si el contrapeso está en caída libre, no hay tensión en el cable. Si el cilindro no gira, el contrapeso está quieto y la tensión en el cable va a ser el peso del contrapeso. Pero como esto va a acelerar hacia abajo y el cilindro va a ir acelerándose con aceleración angular, la tensión en el cable va a ser un poco menor. Entonces soltamos el contrapeso, se va desenrollando el cable y va girando el cilindro. Lo vemos de vuelta, lo soltamos, el cilindro va girando y el contrapeso va cayendo. Sabiendo eso, tenemos que calcular la tensión en el cable y vamos a elegir el sentido de rotación positivo en el sentido horario. Vamos a anotar los datos. Tenemos que la masa del cilindro es 60 kilogramos, el diámetro del cilindro son 20 centímetros, la masa del contrapeso es de 2 kilogramos, estos son los datos, y la incógnita es cuál es la tensión en el cable. Para resolver este problema vamos a empezar aplicando la segunda ley de Newton, que es una obligatoria, que nos dice que la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Esto es movimiento lineal, entonces lo vamos a aplicar al contrapeso. Para ello hacemos un diagrama de cuerpo libre. Este es el contrapeso, sobre él actúa su peso y sobre él actúa la tensión del cable. Analicemos los tres casos posibles. Si el peso es más grande que la tensión, el contrapeso va a acelerar hacia abajo. Si la tensión es igual al peso, el contrapeso va a estar quieto o se va a mover con velocidad constante. Si la tensión es más grande que el peso, el contrapeso se va a ir hacia arriba acelerándose. Vamos a poner al eje X e Y como indica en la figura, con el eje Y positivo hacia abajo en el mismo sentido en que se mueve el contrapeso, y ahora hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y. Tenemos al peso positivo menos la tensión igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero para calcular esta tensión o esta aceleración lineal vamos a tener que incluir el momento de inercia, es decir, la masa de este cilindro, en la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a usar el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Fíjense que acá tenemos sumatoria de fuerza, acá tenemos sumatoria de torca, acá tenemos masa, acá tenemos momento de inercia, acá tenemos aceleración lineal y acá tenemos aceleración angular. Vamos a aplicar esta ecuación haciendo un diagrama de cuerpo libre del cilindro. Acá tenemos el cilindro, sobre él actúa el peso. Como reacción al peso actúa la fuerza normal y tenemos la tensión del cable que actúa a una distancia r. Si vemos, el vector normal de fuerza normal no está perpendicular hacia arriba, sino que está algo inclinado. Esto se debe a esta tensión que actúa a una distancia r. Esta torca hace que el vector normal se desplace hacia la izquierda para contrarrestar el efecto que hacen estas dos fuerzas combinadas. Si hacemos ahora sumatorias de torca, tenemos que el peso, la línea de acción de la fuerza del peso, actúa en el eje de rotación, entonces no tiene brazo de palanca y no tiene momento de torsión, no genera torca. Si analizamos la línea de acción de la fuerza normal, pasa también por el eje de rotación, entonces no tiene brazo de palanca, no genera torca, no va en la sumatoria de torcas. Si analizamos la tensión del cable, actúa a una distancia r del eje de rotación, entonces genera una torca que su magnitud es igual a la magnitud de la tensión por la magnitud del brazo de palanca.
Vamos a poner al eje X y Y como se indica en la figura, aunque no lo necesitamos en este caso, y nos queda que la torca que genera la tensión, que es R, el brazo de palanca por la tensión, es igual al momento de inercia por la aceleración angular del cilindro. Fíjense que en este caso es R porque es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Si no fuese perpendicular, habría que calcular el brazo de palanca. Ahora, el momento de inercia del cilindro no lo conocemos, pero en el video de teoría vimos que es igual a un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. Vamos a reemplazar donde está el momento de inercia todo esto y nos va a quedar que el radio por la tensión es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado de la aceleración angular. Vamos a escribir la aceleración angular en términos de la aceleración lineal con la ecuación que vimos en el video de teoría. Nos dice que la aceleración lineal es igual a la aceleración tangencial, que es igual al radio por la aceleración angular. Si vemos la aceleración tangencial, es la aceleración tangencial en el borde del círculo del cilindro. Ahora despejamos la aceleración angular y nos va a quedar que la aceleración angular es igual a la aceleración en el eje Y dividido el radio. Reemplazamos esto donde está la aceleración angular y nos queda que el radio por la tensión es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración en el eje Y dividido el radio. Acá tenemos el radio, acá tenemos el radio, acá tenemos el radio al cuadrado y acá tenemos el radio. Simplificado nos queda que la tensión es igual a un medio de la masa del cilindro por la aceleración en el eje Y. Vamos a despejar la aceleración en el eje Y y pasamos a este 2 que está dividiendo este lado de la igualdad multiplicando, a la masa del cilindro lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo y nos queda que la aceleración en el eje Y es igual a 2 por la tensión dividido la masa del cilindro. Ahora, reemplazamos todo esto donde está la aceleración en el eje Y en la ecuación que armamos de la segunda ley de Newton y nos va a quedar que la masa por la aceleración de la gravedad menos la tensión es igual a la masa por 2 por la tensión dividido la masa del cilindro. Ahora despejamos la tensión, entonces pasamos a esta tensión que está restando a este lado de la igualdad sumando y lo que hacemos ahora es sacar factor común a la tensión, entonces nos queda que la masa del contrapeso por la aceleración de la gravedad es igual a 2 veces la masa del contrapeso dividido la masa del cilindro más 1 por la tensión. Vamos a despejar a la tensión y pasamos a este paréntesis que está multiplicando, este lo de la igualdad dividiendo, y nos queda que la tensión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad dividido 2 por la masa del contrapeso dividido la masa del cilindro más 1. Ahora que tenemos la ecuación, vamos a reemplazar donde está la masa del contrapeso, ponemos 2 kilogramos, donde está la aceleración de la gravedad ponemos 9,80 metros por segundo al cuadrado, donde está la masa del cilindro ponemos 60 kilogramos y nos queda que la tensión en el cable es igual a 2 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por 2 kilogramos dividido 60 kilogramos más 1. Hacemos esta cuenta y nos da que la tensión en el cable es de 18,37 newton. Bien, si venimos acá al dibujo, cuando el contrapeso va bajando, la tensión en el cable es de 18,37 newton. Si calculamos la tensión en el cable cuando el contrapeso está quieto y el cilindro está quieto, nos queda que es de 19,6 newton. Es decir, que la tensión en el cable cuando el contrapeso va bajando es casi la misma que cuando está quieto. Esto se debe a que el cable cuando se va desenrodando tiene que hacer girar a este cilindro que pesa 60 kilos. El contrapeso pesa 2 kilos y el cilindro pesa 60 kilos. Entonces hacer girar a un cuerpo de 60 kilos consume mucha energía. Y como vimos en el ejercicio anterior, donde resolvimos este mismo problema pero calculamos la aceleración del bloque, esta aceleración era 10 veces menor que si está en caída libre. Quiere decir que la fuerza que hace este cable para hacer girar y acelerar angularmente a este cilindro es bastante grande. Si el cilindro fuera más chico, como vemos en la ecuación, solamente influye no el radio del cilindro, sino la masa del cilindro en el cálculo de la tensión. Mientras mayor sea la masa del cilindro y mientras mayor sea la masa del contrapeso, mayor va a ser la tensión. Entonces, los tres casos posibles eran
que el contrapeso esté quieto y la tensión en el cable es el peso del contrapeso. Que el contrapeso acelera hacia abajo y la tensión sea menor, pero mientras más livianito sea el cilindro, más chiquita va a ser la tensión y el contrapeso va a acelerar más. Y el tercer caso sería que el cilindro acelere en el sentido antihorario, haga que el contrapeso suba acelerándose y ahí la tensión sería mayor que cuando está quieto. Bien, ahí este ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.